¿Qué tal mi gente del YouTube? Yo soy Dasius y os traigo un nuevo videito. Esta vez quería dar las gracias a Gustavo por recordármelo y darme la idea. Por eso me gusta mucho que a veces me escribáis, porque me dais nuevas ideas o me recordáis cosas que dije en el pasado, como por ejemplo esto, una aplicación completa donde el SP32 vaya guardando datos de humedad y temperatura, por poner un ejemplo, ¿no? Esta vez solo son estos datos, podría ser cualquiera. Lo vaya guardando en una base de datos, ¿vale? Y luego nosotros, a través de un cliente web, podamos ver esos datos y ver un histórico. Bueno, Gustavo, que lo dejaré luego por aquí, me mandó un correo y me dijo que si le podía compartir el código, que obviamente se lo he compartido, ¿no?, del sensor con el SP32 que vaya recogiendo datos, y me comentó que si había terminado la parte en la que lo guardaba en una base de datos y lo mostraba en un cliente web. Y no lo había terminado, ni siquiera lo había empezado. Así que me he puesto con ello y he hecho este esquemita, que es como lo he hecho. Obviamente quedan muchas cosas por pulir y demás, pero bueno, está hecho y funciona. De hecho, pondré aquí una fotito en el vídeo donde mostraré el SP32 con el sensor conectado, porque eso ya está funcionando. Ahora vamos a ver el código y demás, ¿no? El caso es que, bueno, en el esquemita, como podéis ver, aquí tenemos el sensor que va a mandar los datos al SP32, que bueno, aquí pongo también el lenguaje de programación que es en C++, con Arduino IDE, que bueno, eso no lo pongo, pero lo digo. Y lo que va a hacer el SP32 es hacer un post a una API que tenemos hecha igual. Esta está hecha en Java con Spring Framework y está hecho en Eclipse, ¿vale? Vale, pues desde esta API lo que nosotros vamos a controlar es hacer select e insert a la base de datos, que está hecho en SQLite, ¿vale? Entonces vamos a guardar los datos aquí. Y luego desde nuestro cliente web vamos a realizar gets a la API, y esta API va a ser la que va a hacer los select y nos va a mandar los datos al cliente web y se va a ejecutar en JavaScript, que es el que nos va a actualizar los datos y a darnos el histórico, que lo vamos a ver después igual. Así que nada, visto el esquemita, vamos a empezar por la parte del sensor y el SP32. Vamos a ver poquita cosa, lo vamos a ver por encima y demás, y pasamos a la API y luego de la API a la base de datos y ya por último al cliente web. Así que vamos para allá. Y bueno, ya estamos en lo que es Arduino IDE. Como podéis ver aquí, tenemos el código que lee la temperatura y humedad. De hecho, aquí está el monitor serie activo. Como habéis visto en la imagen que he puesto un momentito en el vídeo, ya está conectado el SP32, ya está leyendo temperatura y humedad y ya está haciendo los posts, ¿vale?, las llamadas a la API. Y al no estar levantada la API, pues bueno, da un error, Connection Refused, ¿vale?, porque no está levantado, entonces no atiende a la petición. Y bueno, aquí cosas a destacar. Por ejemplo, podemos ver la URL, ¿vale?, que esto es el servidor donde yo tengo varias cosas desplegadas y demás. Bueno, ya lo sabéis. Ahora mismo estoy en el ordenador que programo para el SP32 y bueno, otras cosas más. Como ya tengo varios ordenadores, ya es un poco lioso, ¿no?, ver tantos ordenadores. Pero bueno, el caso es que no os fijéis en esta IP, simplemente esta es la importante, que es donde está la API desplegada, y este código se está ejecutando en el SP32. Entonces esto va a hacer una llamada aquí y va a guardar los datos, que bueno, que es básicamente lo que hace este código. Así que esto luego va a cambiar, lo vamos a ver ahora. Vamos a pasar a la API y vamos a ver ahí los métodos que van a ejecutarse al hacer la llamada aquí, a esta URL, y al hacer el get desde la web, que eso lo veremos en última instancia, pero bueno, también vamos a ver ese método. Así que vamos a ver la API. Para esta parte, para crear la API, tengo un vídeo que hice hace tiempo, lo voy a dejar aquí arriba a la derecha. No tiene mucho tiempo el vídeo, obviamente, pero a lo que quiero ir es que en ese vídeo hablo sobre una página web donde haces la base de la API del proyecto y tú a raíz de eso vas construyendo, ¿vale? Entonces es lo que he hecho yo, básicamente. Me he descargado un proyecto de ahí, he ido construyendo por encima en vez de hacerlo todo de cero, etc. Y nada, lo quería comentar para que vayáis al vídeo ese y podáis desde ahí crear vuestra API y no os volváis locos. Entonces, bueno, y que tampoco lo voy a poner otra vez, hacerlo otra vez y demás, porque ya lo hice en ese vídeo.
El caso es que una vez lo tengamos, ya como podéis ver aquí los métodos, bueno, este es el método padre, por así decirlo, y luego, bueno, el método, la ruta padre y luego las otras rutas que las vemos aquí, 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 que al final esto son get, como podéis ver aquí, esto simplemente da, ¿vale? Lo que sea, en este caso da un mapa de string a string. Y nada, como podéis ver aquí en la temperatura y la humedad, esto coge los datos de la base de datos, los últimos datos, y los manda como respuesta. Esto es un simple test, bueno, en mi caso. Esto es un post, esto es diferente. Aquí nosotros estamos mandando a la API datos, ¿vale? Como podéis ver aquí. Los datos que le estamos mandando ya hacemos nosotros lo que queramos con ellos. En este caso, lo que estamos haciendo es insertarlo a la base de datos, ¿vale? Y entonces se está guardando en la base de datos todos los datos que le estamos pasando por esta ruta, ¿vale? Se le está guardando. Entonces, por último, nos quedaría el Data History, que esto básicamente es como el primer método, ¿no? Que recibe datos. Lo único es que aquí no recibe un solo dato, sino un historial. Obviamente, esta aplicación está hecha, no está pulida, por así decirlo, entonces habría que tocar muchas cosas, incluso para los datos podríamos sacarlos de mejor manera y bueno, un montón de historias, pero para verlo por primera vez y ver cómo funciona y tenerlo de base, pues no está nada mal. Así que bueno, visto esto lo vamos a arrancar, ¿vale? Simplemente dándole aquí debería arrancar, ahí lo vemos. Recordad que tenemos el SP ahora mismo mandando datos, ¿vale? Está haciendo llamadas todo el rato, que de hecho aquí lo podéis ver. Ahí ya está mandando temperatura y humedad, registro insertado correctamente. Petición 6 data, que bueno, esto lo podéis poner como queráis, al final es loguearlo. Entonces, bueno, cada uno lo hace como sea. El caso es que está recibiendo los registros correctamente. Y ahora vamos a pasar a la base de datos, que de hecho vamos a pasar directamente porque lo tengo aquí abierto. Como podéis ver, ya está logueando, ¿vale? Y como podéis ver aquí, yo no tengo datos porque los he borrado, todos los de las pruebas y demás los he borrado. De hecho, ahora vais a ver que el ID va a empezar por un número A relativamente alto y es por las pruebas que he hecho porque es autoincremental el ID. El caso es que lo actualizo y aquí lo podéis ver, ¿vale? Ahí podéis ver que el ID es no empieza desde 0, 1, ¿no? Empieza desde un número alto. Y aquí podéis ver la temperatura y la humedad. Bueno, la fecha lo saca así porque es un número real o algo por el estilo. Bueno, no me he parado mucho en eso. El caso es que es fecha igual, ¿vale? Se puede sacar como fecha. De todas maneras, como podéis ver, la fecha lo coge actualmente. Aquí no te está metiendo fecha ni nada. La base de datos lo hace sola. Y ahí veis cómo va guardando los datos a tiempo real en la base de datos. Vale, pues simplemente, bueno, como podéis ver la estructura es una tabla con el ID, como comentaba antes, todo lo que lleva, que es la temperatura, la humedad, la fecha, patadín, patatán, el primary key, que es el ID y todo ese rollo. No tiene mucho misterio, ya lo podemos complicar a todo lo que queramos. Y vamos a pasar a la parte web, que la parte web la tenemos aquí. Como podéis ver, aquí hacemos con JavaScript, ¿vale? Lo que pasa es que no lo tengo separado, lo tengo junto, ¿vale? Lo tengo en el HTML. Hacemos varias llamadas para ver el getData, aquí veis la URL, y el getDataHistory. Vale, aquí tengo puesto localhost. Podría poner la IP directamente. Si lo hago desde otro navegador que no sea este ordenador, esto fallaría, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, en este caso lo he dejado así porque, bueno, ni me he dado cuenta, ni me acordaba, ¿no? Pero bueno, lo digo para que no pongáis localhost vosotros si lo hacéis o lo que sea, tenéis que poner lo que es la IP de este ordenador, ¿vale? Del ordenador el que tiene la API, porque si vosotros ponéis localhost va a llamar, donde se ejecute este JavaScript va a llamar a esa IP, a la suya propia, entonces ahí fallaría. El caso es que vamos a verlo con Live Server, que esto es como si desplegara la página web, y como podéis ver aquí tenemos la temperatura y la humedad,
estos son los últimos datos, estos que marca aquí, y este sería el historial. Como podéis ver, se actualiza. Esto, bueno, es un rollazo. Habría que pulirlo, lo que comento. Esta sería la última parte de un web. Y habría que pulirlo para que solo actualizara los datos, no actualizara la web entera y, bueno, todo ese rollo. Pero el caso es que si yo cojo ahora mismo, ¿vale? Cojo el sensor que le tengo delante mía y le tiro un poco de vaho, ¿vale? Que lo voy a hacer. Vamos a ver cómo se incrementan los datos cuando se actualiza la base de datos. Bueno, que coge los datos, lo mete a la API a la base de datos, lo recoge la página web. Ahí, como podéis ver, ha subido la temperatura y ha subido la humedad, que es ahora mismo que lo acabo de echar un poquito de vaho, de soplar. Y como podéis ver, ya bajando poquito a poco, ¿vale? La temperatura se mantiene. De hecho, a ver, voy a poner el dedo ahí a ver si coge más temperatura. Pero como podéis ver, la humedad va bajando poco a poco. Son datos al momento y los va recogiendo la base de datos, que ahora lo vamos a ver. La humedad ya va bajando, temperatura igual. Y aquí en hoja de datos actualizamos tal, aquí podemos ver el incremento. Así que nada, poco más. Esto sería toda la aplicación de principio a fin, desde un SP32, guardar los datos en una base de datos a través de una API y luego recibirlos a través de un cliente web, ¿vale? De JavaScript, hacer una llamada a esa API y recoger los datos de base de datos. Como digo, esto habría que pulirlo mucho. El histórico podría ser más bonito, obviamente, ¿no? Bueno, que de hecho aquí podéis ver ya la fecha que la formatea bien, ¿vale? La saca como fecha bien, que de hecho es correcta, es la de hoy, porque la base de datos, como digo, lo va metiendo sola, ¿vale? Como el ID, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Comentar cualquier duda, si queréis parte del código, si le queréis el código entero, si queréis una explicación en concreto, lo que sea. No dudéis en comentar o en escribirme al correo que voy a dejar en la descripción. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.